Arquidiócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Avísame si viene alguien. No se mueve. Tienes cara de hambre. Espera, que ahora vengo. ¡Fai papilla, salta, que hay un huracán! ¡Marcelino! ¡Marcelino! Están solos, ¿sabes? No he podido encontrar más por la prisa. Tengo que ir porque he engañado a Fai Papilla. Pero mañana te traeré más. Tenía hambre, Manuel.
Saludos cordiales, amigos, amigas, en este fin de semana en el que centramos nuestra atención en el cuerpo y la sangre de Cristo. Es la fiesta del Corpus Christi, como se ha llamado tradicionalmente por su nombre en latín. Una fiesta que tiene por lo menos unos 1000 años de historia, es decir, la celebración como tal del Corpus Christi, centrada principalmente en la procesión, en la adoración del cuerpo de Cristo, en la custodia, pues es una tradición, digamos, una celebración muy popular desde la Edad Media prácticamente y muy difundida por todo el mundo. En nuestras parroquias, en las catedrales, en muchos lugares, se harán hoy las procesiones del Corpus Christi, que tienen precisamente esa finalidad: poner nuestra atención en Cristo, que se hizo pan entregado, que se quedó como vino, sangre derramada por la salvación de todos y todas. La fiesta del Corpus Christi pues pone nuestra atención, centra nuestra atención en esta presencia, en este sacramento de Cristo en la Santísima Eucaristía. Y para iluminar bien nuestra reflexión sobre el día del Corpus Christi, es muy importante ir al texto del Evangelio de San Lucas, que se nos ofrece hoy para la liturgia dominical. Este texto del Evangelio, pues, es la narración que San Lucas nos hace de el milagro de la multiplicación de los panes y los pescados para una multitud muy grande. Un milagro, el milagro de la multiplicación de los panes y los pescados, que impresionó de tal manera a aquella primera comunidad de discípulos de Jesús, que ha sido narrada varias veces. Los 4 evangelios contienen la narración de este milagro. Y por lo tanto eso nos orienta hacia la autenticidad histórica del mismo. Verdaderamente hubo un momento en el que Jesús multiplicó el pan y los pescados para saciar el hambre de la multitud. De tal manera impresionó aquel acontecimiento a los primeros discípulos, a las primeras comunidades, que incluso San Mateo y San Marcos lo narran dos veces en su propio evangelio. De manera que en el conjunto de los 4 evangelios canónicos tenemos 6 narraciones, cada una con su propia peculiaridad, pero de un hecho único, de un hecho común que todos compartieron y comentaron de alguna manera. El Evangelio de Lucas, que se nos ofrece hoy para la liturgia, nos da la versión de Lucas. Una versión en la que se subraya, por lo tanto, en primer lugar, como es distintivo de Lucas, la misericordia, la compasión de Jesús por la gente. Fíjense que es precisamente en aquel contexto en el que le van siguiendo, en el que están en despoblado, en el que ya es tarde y no han comido. Es ese contexto en el que surge la misericordia, la compasión de Jesús por la gente. Y es importante situarlo así, puesto que esto es muy propio del corazón de Jesús, el sentir compasión, y no solamente el quedarse en un sentimiento emotivo, sino en llevar eso a la práctica. Jesús, ante la queja, podemos decir, de sus discípulos, de que había que despedirlos más bien, y que estaban en despoblado, y que pues saldría verdaderamente muy caro dar de comer a 5000 hombres,
Si había 5,000 hombres en aquella multitud, pensemos cuántas mujeres habría, cuántos niños, cuántos ancianos, ancianas. O sea, se trata de una multitud de más de 10,000 personas, aquellos pobres seguidores de Jesús. Por supuesto que no tenían los medios económicos ni las posibilidades concretas de ir a conseguir comida para tanta gente. Y la reacción de los discípulos de Jesús ante esa dificultad, ante el maestro, es: despídelos ya, no podemos atenderlos más. Y aquí vienen unas palabras de Jesús que nosotros podemos entenderlas un poco como para ponerles a prueba. Denles ustedes de comer. Están en despoblado, es algo pues muy caro, muy difícil de conseguir, no bastaría una cantidad de dinero grande que por supuesto ellos no tenían en ese momento. Y sin embargo Jesús, a pesar de las dificultades, a pesar de la aparente imposibilidad de hacer nada en favor de la gente, Jesús les dice: denles ustedes de comer. Imaginemos la escena aquella, la admiración, el asombro de aquellos discípulos ante esa petición de Jesús. Pero bueno, eso se queda allí, y es Jesús el que toma la iniciativa para decir: distribuyan a la gente en grupos de 50 personas. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues es nada más un joven que ofrece unos pocos panes, unos pocos pescados, un joven que había traído tal vez en un morral una pequeña merienda para él y para su familia. Y eso, que era muy poquito, que era verdaderamente insignificante para una multitud de tal magnitud, pues se convierte en un pan y en unos pescados que sacian a la multitud. Y luego Jesús les dice: recojan las sobras en cestas, y se reúnen 12 cestas con pan suficiente. Incluso entonces sobró. Hubo comida para unas 10,000 personas y sobró todavía. Aquel milagro de la multiplicación de los panes y los pescados, no sin razón, impresionó profundamente a la primera comunidad cristiana. Y esa multiplicación de los panes y los peces es lo que nosotros escuchamos hoy en la fiesta del Corpus Christi, del cuerpo y la sangre de Cristo. Por lo tanto, hemos de preguntarnos: ¿qué relación tiene ese milagro con la fiesta del Corpus Christi? Mis manos, esas manos y tus manos, hacemos este gesto, compartida la mesa y el destino como hermanos, las vidas en tu muerte y en tu vida. Danos, Señor, tu vida, danos, Señor, tu amor, danos, Señor, tu vida, danos, Señor, tu amor. Unidos en el pan los muchos granos, iremos aprendiendo a ser la unida ciudad de Dios, ciudad de los humanos. Comiéndote sabremos ser comida. Danos, Señor, tu vida, danos, Señor, tu amor, danos, Señor, tu vida, danos, Señor, tu amor. El vino de sus venas nos provoca, el pan que ellos no tienen nos convoca a ser contigo el pan de cada día, a ser contigo el pan
de cada día. Danos, Señor, tu vida, danos, Señor, tu amor, danos, Señor, tu vida, danos, Señor, tu amor. Llamados por la luz de tu memoria, marchamos hacia el reino haciendo historia, fraterna y subversiva Eucaristía, fraterna y subversiva Eucaristía. Danos, Señor, tu vida, danos, Señor, tu amor, danos, Señor, tu vida, danos, Señor, tu amor. Los milagros, las acciones de Jesús están directamente orientadas a manifestarnos algo de quién es Jesús. Él no solamente ha venido a hacer milagros, definitivamente. La gente le buscaba muchas veces por los milagros, porque les había saciado el hambre, porque había expulsado espíritus impuros, porque había curado a alguna persona. Pero Jesús está muy consciente de que no ha venido a hacer milagros. Sin embargo, ha hecho esos milagros, esos gestos extraordinarios, en orden a llamar la atención de la gente y en orden a que la gente entienda quién es Jesús. El liberador, el salvador, el que nos alimenta, el que nos da sentido, el que nos da una orientación en la vida. Y en este acontecimiento de la multiplicación de los panes y los pescados para la multitud, Jesús nos está diciendo: yo soy el pan de vida. Y ahí es donde está la conexión entre la narración de esta multiplicación y la fiesta de la Eucaristía. Pues es una afirmación de San Juan en el capítulo 6, sobre todo, que viene a ser en el Evangelio de San Juan como una explicación y un comentario posterior a la multiplicación de los panes y los pescados. Y es Jesús mismo el que nos dice: yo soy el pan de vida. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Eso en la afirmación de San Juan. No encontramos esa afirmación explícita en San Lucas. Sin embargo, lo que nos está diciendo el acontecimiento, la narración de esa multiplicación es lo mismo: yo soy el pan de vida. Fíjense que es Él el que ha tomado la iniciativa de repartir a la gente el pan. Los discípulos no han hecho más que seguir las orientaciones de Jesús para ordenar a la gente, para repartir aquello y para recoger después las sobras. Pero es Jesús el que se manifiesta Él mismo como el que alimenta. Y el misterio eucarístico nos refiere por eso a las mismas acciones y palabras de Jesús en la última cena, en donde Él tomó el pan y dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Y tomando el cáliz lleno de vino, dijo: esta es mi sangre que se derrama por ustedes. Está diciéndonos: esto soy yo para ustedes, soy pan, soy vino. Esto que soy yo, que es mi cuerpo y mi sangre, esto que soy yo, que es mi vida, yo la doy para que ustedes tengan vida. Podemos decir que ahí está el centro del mensaje de la fiesta de Corpus Christi. Es una autorrevelación de Jesús. Jesús se está manifestando como pan que da vida, que alimenta y que sacia a la multitud, a todo el pueblo,
puesto que en aquel momento también Jesús está en un contexto que para los judíos era muy simbólico. Estaban en el desierto, como había estado el antiguo pueblo de Dios, caminando por el desierto del Sinaí hasta la tierra prometida. Están guiados por Jesús, como el antiguo pueblo de Dios era guiado por Moisés, que tocando la roca dio de beber a la gente, que pidiendo a Dios la gente tuvo codornices para comer y les dio el maná, aquella resina que surgía en aquellos espacios del desierto. Así como el pueblo de Dios, unas tribus que estaban en proceso de formación, en proceso de conformación más bien. También el nuevo pueblo de Dios está siguiendo a Jesús por el desierto. Y es este Jesús el que Él mismo es el que les alimenta, el que fortalece su vida, el que les congrega como pueblo. Fíjense ustedes que es toda esa simbología, podemos decir, del pueblo, el desierto, las 12 tribus, hay 12 canastos. La multitud, Jesús mismo como nuevo Moisés, es toda esa simbología que era muy fácil de entender para el mundo judío, puesto que se refería a aquellas imágenes del Antiguo Testamento conocidas por todos desde su infancia. Y es allí entonces en donde en el desierto Jesús se manifiesta, no con un discurso esta vez, como es en el Evangelio de Juan, sino con unos hechos. Es Él el que alimenta, es Él el pan de vida, que siente compasión por la multitud, que sabe que andan como ovejas sin pastor, que comprende que buscan en Él como la realización de sus mejores expectativas. Y la gente le seguía, y a pesar de ir por lugares despoblados y a pesar de estar prácticamente en el desierto, no se cansaban ni se quedaban con Él, era porque Jesús estaba respondiendo a sus anhelos más profundos. Era verdaderamente el nuevo Moisés que guiaba al pueblo, era verdaderamente el que se estaba interesando por ellos, mientras muchas de las autoridades judías y los pastores de Israel más bien vivían por su cuenta, alejados en el templo, y no se preocupaban de veras por aquella multitud. El milagro de la multiplicación de los panes y los pescados tiene pues así una clarísima referencia al misterio de la Eucaristía. Y tiene una clarísima referencia a Cristo mismo, que quiere ser pan para alimentarnos, bebida de vino, que quiere pues alegrar nuestra propia existencia, que quiere fortalecernos y que quiere ayudarnos en el camino de la vida, aunque andemos por el desierto, aunque estemos en despoblado, aunque pensemos que sea prácticamente imposible conseguir alimento. Allí está Cristo el Señor en medio de su pueblo, como pan que alimenta, como bebida que fortalece. Fíjense que también están los peces, los pescaditos que dieron de comer a la gente. Y no olvidemos que en la simbología de la primera comunidad cristiana también los pececitos eran un signo de Cristo. Si no compartes nuestra mesa humilde,
repártenos tu cuerpo y el gozo irá alejando la oscuridad que pesa sobre el hombre. Quédate con nosotros, la tarde está... La celebración del cuerpo y la sangre de Cristo, ¿a qué nos ha de conducir? No debe conducirnos únicamente a una adoración, a una veneración, por más respetuosa que sea, de la presencia de Cristo en el pan y en el vino consagrados. Si nos quedamos allí, nos quedaremos a medio camino. Jesucristo quiere que nos alimentemos de Él. Si se ha hecho pan, si se ha hecho vino en la Eucaristía, es para comerle, es para comulgar con Él. En la medida en que comemos de este pan y bebemos de ese cáliz y recordamos nosotros lo que es Cristo, que es el Hijo de Dios entregado para salvarnos, su vida dada por amor, para llenar de amor a la humanidad, su vida que pasó por el sacrificio, por la cruz, por la entrega, pero que así vivificó a la humanidad entera. Es ese Cristo al que hemos de acercarnos para comerle. Y acordémonos que cada uno es lo que come. El que come buen alimento, un alimento que tenga buenos nutrientes, un alimento sano, un alimento bien preparado, pues tendrá buena salud. Y el que come comida chatarra, el que come comida mal preparada, etcétera, se enfermará. Comer el alimento por excelencia del cristiano, que es Cristo mismo, significará que su vida es una vida sana, una vida llena de vigor, de energía, de alegría. El Señor nos alimenta con su pan y entonces nos alimenta con la mejor vitamina, que es el amor y la entrega y el servicio a los demás. Si nuestro mundo se alimentara más constantemente de este pan de vida que es Cristo, las cosas necesariamente tendrían que cambiar. Una vez cuentan que un miembro de otra religión, no cristiana, estaba preguntando a un cristiano con respecto a las razones por las cuales creían los cristianos que Cristo estaba presente en la Eucaristía. Aquel cristiano empezó a sacar una serie de argumentos para probarle o para tratar de convencerlo de que así era, de que Cristo estaba presente. El no cristiano parecía un poco escéptico, parecía no creer aquello. Y al fin y al cabo le dijo: mira, si de veras los cristianos creyeran que es a Cristo el que comen, no se tratarían tan mal unos a otros. Interesante la reflexión que hizo aquel no cristiano. ¿Por qué? Porque alimentarse de Cristo, creer de veras que Cristo es el pan de vida, el que se entrega, el que sirve, el que siente pues compasión por el que sufre, el que se da a él mismo como alimento, el que da su vida, el que da su amor, el que da su perdón y su comprensión. Si uno de veras se alimenta de él, va a reflejar en su propia existencia esas mismas actitudes. El pan de vida no es solo para admirarlo y adorarlo. El pan de vida es para comerlo y para identificarse con las actitudes de Cristo, pan de vida. Si nosotros en la fiesta del Corpus Christi nos alimentamos de veras del Señor, si renovamos nuestra confianza en su presencia cada vez que nos acercamos a la comunión en la misa, si nosotros creemos que este alimento está destinado a fortalecer principalmente nuestra caridad, las cosas en las comunidades cristianas, las relaciones entre los cristianos necesariamente van a ir mejorando. Es el pan de vida, es el pan de la unidad, es el pan bajado del cielo para reunirnos como un pueblo entero que se siente alimentado como el antiguo pueblo de Dios en el desierto por el maná.
no es Moisés el que les dio el pan del cielo, es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Y todas esas otras palabras que hoy podríamos también tomar en un clima de oración. Les invito también entonces a ver todo el capítulo 6 de San Juan en un clima de oración, escuchando esas mismas palabras de Jesús que explícitamente hablan de su identificación como pan y como vino para la vida del mundo. La fiesta del Corpus Christi tiene pues entonces una consecuencia para la comunidad cristiana, para la caridad cristiana indispensable, insoslayable. No podemos pasar del lado del hermano cuando comulgamos. Cuando comemos el pan que es Cristo, nos identificamos o queremos identificarnos con sus sentimientos de compasión, de solidaridad, de servicio, de don de sí mismo a los demás. Nos equivocaríamos si nos quedamos solo con la procesión, solo con la adoración eucarística, sin hacer que sus palabras y que sobre todo su cuerpo y sangre alimenten nuestra propia existencia. Esta es, pues, la fiesta del Corpus Christi, esta fiesta en la que derrochamos nuestra alegría en las procesiones eucarísticas, en la adoración del Santísimo, pero que debe llevarnos también a una mayor caridad y solidaridad en el mundo. Hay lugares en donde el Corpus Christi es también ocasión para hacer una colecta en servicio de los más pobres. Es el día de la Cáritas en algunos lugares, en donde también se anima y se fortalece la solidaridad efectiva para con los demás. No hay auténtica celebración eucarística si no nos lanzamos también hacia el amor efectivo, solidario con los demás. Y eso simplemente porque es el mismo Jesús el que así lo ha querido, el que así lo ha hecho. Ese texto de Lucas que hoy de una manera muy particular reflexionamos, los textos del Evangelio de San Juan en el capítulo 6, nos orientan todos a esta misma actitud de fondo. Por algo, la Eucaristía está en el centro de la vida cristiana. Es la fuente y el culmen de la vida cristiana, le llama el Concilio Vaticano II. La fuente porque de ahí surge lo esencial de la vida cristiana, que es la caridad, el amor. Y el culmen, ¿por qué? Porque cuando llegamos a la Eucaristía, celebramos lo que se vive en la vida de cada día, la caridad, el servicio y la solidaridad con los demás. La Eucaristía también nos llama a una unidad cada vez mayor entre todos los que nos decimos cristianos. Fíjense que una de las cosas que son dolorosas en el mundo cristiano es que entre las diferentes denominaciones cristianas no compartimos la Eucaristía. Hay otras cosas que compartimos. Compartimos el bautismo, compartimos sobre todo el valor de la palabra y compartimos muchas veces muchos compromisos cristianos al servicio de los demás, pero la celebración eucarística no la compartimos. Y eso es también como una llamada para avanzar en el camino de la unidad cristiana, que no es nada más una unidad exterior, una unidad formal, sino que está ligada a una verdadera unidad de fondo entre quienes nos decimos discípulos del mismo Señor. La fiesta del Corpus Christi pues tiene todas estas dimensiones tan ricas, tan importantes, tan centrales dentro de la vida cristiana. Ojalá que cada una de ellas nos llame la atención y ojalá que centremos nuestra atención en alguna, en la presencia de Cristo, en la llamada a la solidaridad, en la identificación con su cuerpo y sangre, con su modo de ser, en la identificación con este pueblo de Dios entero que tiene que ser un pueblo volcado al servicio de los demás, en la fe que nos dice, a pesar de algo pequeño, Dios puede multiplicar y puede hacer cosas mucho más grandes. De unos pocos pescados y unos pocos panes, el Señor dio alimento a una multitud. El Señor puede hacer algo muy grande a partir de algo muy pequeño, de nuestra fe, de nuestro pequeño aporte.
Feliz fiesta del Corpus Christi. Hasta la próxima. Vimos romper el día sobre tu hermoso rostro y al sol abrirse paso por tu frente. Que el viento de la noche no apague el fuego vivo que nos dejó tu paso en la mañana. Tendidas en tu busca, las ascuas encendidas del Espíritu, y limpia en lo más hondo del corazón del hombre tu imagen empañada por la culpa. Quédate con nosotros, la tarde está cayendo. Diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.